mujeres, hombres, niños, niñas, todos, nadie se libra. Tenemos que realizar esta actividad, esta acción en donde tenemos que limpiar con agua y jabón nuestros artículos, productos, cosas e incluso nuestro medio de transporte para que esté limpio. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame, Amongacoxe. Hoy, como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, vamos a aprender, vamos a conocer a cómo se dice una palabra que está presente en todos nuestros días y que nadie, como ya se los dije, nadie se libra de realizar esta actividad. Todos en algún momento la tenemos que realizar, ya que sin ella nosotros andaríamos en la suciedad plena, es decir, nuestros productos, nuestros artículos, quizá nuestras prendas estarían sucias, por lo que nosotros tenemos que realizar esta actividad. Así es, me refiero a la acción, a la actividad de lavar. Lavar en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla se dice tapaca. Tapaca es igual a lavar en lengua náhuatl, pero específica a esa acción en donde nosotros quizá lavamos nuestras prendas, nuestros artículos que quizá vamos a usar en ese día. Tapaca es igual a lavar, a la acción en donde nosotros utilizamos agua y jabón y quizá lavamos nuestras prendas, nuestra ropa, nuestros artículos que sean de uso diario. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que se notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Recuerden, tapaca es igual a lavar, esa acción en donde nosotros lavamos con agua y jabón nuestra ropa. Y para ponerles un ejemplo y que les quede un poquito más claro, esa acción que les digo todos los días quizá la hacemos o en algún momento de nuestro día la tenemos que realizar para que nosotros podamos utilizar, que podamos tener prendas limpias. Tapaca es igual a lavar. Y para este ejemplo vamos a usar una palabra que ya antes habíamos visto, que en un video de por aquí se los voy a estar dejando para que esté en contexto esta nueva palabra. Tapaca es igual a lavar. Tapaca motilma. Tapaca motilma. Eso quiere decir lava tu ropa. Lava tu ropa es igual a tapaca motilma. Lava tu ropa, lava tus prendas, lava lo que necesites para quizá poder realizar tus actividades cotidianas. Si vas a la escuela es necesario que vayas aseado con ropa limpia. Si vas al trabajo o al lugar en donde quieras es necesario que nosotros llevemos quizá nuestras prendas limpias. Recuerden, tapaca es igual a lavar, al acto de nosotros limpiar nuestros artículos, productos, prendas, lo que ustedes quieran con jabón, agua y darle ahí unas talladas para que quede limpia y quizá agregarle por ahí alguna sustancia para que tenga un aroma agradable. Lavar es igual a tapaca es igual a lavar. Tapaca es igual a lavar en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que se notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y lo más importante, compartan el video y todos los que tenemos en el canal para que más personas conozcan esta chula y hermosa lengua. Personas que por ahí quizá puedan estar interesadas en aprender, en conocer una palabra en lengua náhuatl. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amongacoxe.